En el Oriente Medio no hay tregua, por lo menos por ahora. En las últimas horas, varias ciudades en Israel han recibido el impacto de proyectiles que no lograron ser interceptados. Y esto ocurría poco después que el hijo del abatido Ayatolá Ali Jamenei asumiera como sucesor. La televisión estatal iraní, controlada por la tiranía, hizo el anuncio de la decisión en un comunicado. Decisión tomada por la llamada Asamblea de 88 expertos, luego de 10 días del inicio de las operaciones de Israel y de los Estados Unidos para acabar con este régimen. Ambos gobiernos han advertido que también perseguirán al heredero. No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Es el pueblo iraní quien debe elegir a su nuevo líder. Ya han elegido a la Asamblea de Expertos y la Asamblea de Expertos hará su trabajo. Es asunto exclusivo del pueblo iraní y de nadie más. Tras el nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder del régimen, la llamada Guardia Revolucionaria Islámica emitió una declaración jurando lealtad y obediencia al nuevo jefe supremo. La temida agrupación, que hace parte del aparato bélico y represivo de los ayatolás, considera que el nombramiento del hijo de Jamenei es, según ellos, un nuevo amanecer para enfrentar los contundentes ataques que han propinado los aliados. Repasemos rápidamente cuál es el perfil de Mojtaba Jamenei. ¿Qué rol ha jugado en la cabeza del poder criminal de la República Islámica? Veamos en nuestra pantalla. A diferencia de otros líderes del régimen, nunca ha ocupado un cargo público formal, pero históricamente quienes conocen el funcionamiento de la teocracia iraní lo han definido como el poder en la sombra. Ha tenido una postura inflexible contra Occidente. Reportes de inteligencia indican que como sucesor de su padre brindaría continuidad bélica, represiva, terrorista y nuclear. Su mayor base de poder es la estrecha relación con la denominada Guardia Revolucionaria Islámica. Combatió en la guerra Irán-Irak. Tendría control y mando estratégico de la milicia Baksik, dedicada exclusivamente a la represión. Además, habría sido gestor del Beit, que es la oficina del líder. Durante las últimas 2 décadas, Mojtaba Jamenei dirigió la oficina de su padre. Quiero saludar a nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Joel Schwar es sociólogo, historiador, docente, es experto en relaciones internacionales y en política israelí. Joel, bienvenido a la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, el gusto es mío compartir con ustedes estos minutos. Comenzaría preguntando, ¿cambia algo o cómo incide, digamos, el tablero de los eventos en el Oriente Medio, el nombramiento de este nuevo líder supremo? En cierta medida lo que cambia es que, en mi opinión por lo menos, refuerza cuál es la línea que el régimen iraní está tratando de mantener, que es la línea más dura, más combativa. Cuando en estos últimos días habíamos escuchado algunas voces dentro del régimen que tendían a una postura más negociadora, más moderada, el presidente, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, que dejaban como abierta la puerta para algún tipo de negociación. Creo que Mojtaba Jamenei, que es el nuevo líder espiritual, sigue la línea de su padre, inclusive con una postura más rígida, porque debe de alguna manera vengar la muerte de su padre y de otros miembros de su familia. Entonces, en ese sentido, creo que se define más la línea dura que el régimen de los ayatolás está tratando de llevar adelante. No se le ha visto públicamente, evidentemente por las amenazas que hay sobre su persona. Lo ha dicho la administración Trump, lo ha dicho Israel, no va a durar mucho. ¿Se le mantendrá a resguardo pleno?
Sí, sí, no cabe ninguna duda de que ellos ya han aprendido la lección, no solamente del propio Jameneí, sino de otros líderes de la región. Para Irán, la muerte de hace un año y medio Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, el principal brazo ejecutor, el principal brazo militar de Irán fuera de Irán, fue un golpe muy duro y evidentemente van a tratar de que no se repita por tercera o cuarta vez esta situación de que los líderes más importantes, más significativos, más carismáticos son eliminados por Israel o por una acción conjunta de Israel y Estados Unidos. Señor Schwartz, la guerra pareciera extenderse en tiempo. ¿Fue erróneo el cálculo de 3 o 4 semanas que se hizo inicialmente? Yo creo que hay una parte del cálculo que no se hizo hasta el final, por lo menos de lo que vemos por ahora, y es hasta qué punto A ver, digámoslo de otra manera, la guerra es una apuesta a un cambio de régimen. Pero en lo concreto, los objetivos de la guerra tienen que ver con objetivos militares, tienen que ver con la destrucción del aparato misilístico, tiene que ver con la destrucción o la limitación de todo lo que es el desarrollo nuclear y tiene que ver con impedir de Irán la posibilidad de seguir armando, alimentando y fortaleciendo a sus organizaciones tuteladas, a sus proxies, como las llamamos. Estos son los objetivos militares, son objetivos concretos que evidentemente requieren un tiempo considerable para realizarse, no menos de 3-4 semanas, acaso más. El objetivo de cambio de régimen creo que estaba presente en los discursos tanto de Trump como de Netanyahu, pero eso implica una contraparte dentro de la sociedad iraní, acaso dentro del ejército iraní, acaso dentro de otras fuerzas de seguridad que deberían de alguna manera asumir una postura de rebeldía, de resistencia al régimen que por el momento no lo estamos viendo. Por lo tanto, es probable que hasta tanto o esto se resuelva o se defina que esa contraparte no existe y que hay que llegar a algún tipo de acuerdo con un régimen iraní muy debilitado pero que persista, la guerra va a continuar. ¿Cuánto puede resistir Irán? ¿Se tiene ese cálculo más o menos próximo? Hace unos días tenía la oportunidad de conversar con un invitado y recuerdo que en algún momento me dijo que Irán podía resistir más de 4 o 6 meses, que tenía misiles para ese tiempo. Sin embargo, hay contadores que indican que los ataques iraníes han venido disminuyendo. Sí, yo creo que hay un cálculo ahí por parte de las autoridades iraníes, por parte del aparato militar, de cuánto puede resistir, y creo que la estrategia de resistencia está siendo muy racional y muy precisa. Fíjate tú que prácticamente han disminuido mucho los ataques a Israel. De todos los países que Irán puede atacar, Israel es el menos presionable, porque para Israel la guerra contra Irán es una cuestión casi existencial, por lo menos así se plantea en Israel, es una cuestión de vida o muerte. Y sí han atacado con mucho más fuerza a otros países para los cuales la guerra con Irán no es una cuestión existencial, por ejemplo los Emiratos Unidos, pero sí implica un duro golpe a su sociedad civil y sobre todo a su balanza comercial. ¿Sí? Ya vemos en el día de hoy, en los últimos días, la cantidad enorme de turistas y de extranjeros que viven en los Emiratos y que han escapado por cuenta de las bombas iraníes. Todo eso genera una presión internacional, sobre todo sobre Estados Unidos, sobre Occidente, que no lo van a lograr nunca atacando a Israel, pero atacando a Arabia Saudita, atacando el suministro de petróleo, atacando a los Emiratos, lo pueden lograr. Por lo tanto, están administrando lo que tienen de una forma relativamente racional, tratando de llegar a que esa presión aumente sobre el presidente de los Estados Unidos. Una hipótesis lógica, administrar estos recursos, como usted señala, para usarlos en tiempos convenientes. Ahora, las consecuencias para la economía mundial. Era un cálculo previsto, es decir, al cerrar el estrecho de Hormuz, al dificultar
el paso de los tanqueros, sabíamos que esto evidentemente podía repercutir en el precio del petróleo. Lo empuja, lo vemos, es a diario. La economía empieza a resentirse. ¿Cuánto puede resistir la economía? Esta es un arma muy poderosa de los iraníes. Sin lugar a dudas, yo creo que es el arma principal que los iraníes tienen, además porque no olvidemos de que entre sus principales clientes, por lo menos para el petróleo y para otros productos, figura China. China ya, por un lado, pedido al gobierno iraní que no cierre el estrecho de Hormuz y que no corte el suministro de petróleo, lo hizo hace 2 o 3 días. Y China es un actor muy importante a la hora de jugar en las presiones internacionales. Lo mismo, una forma más reducida en este momento por sus propios problemas en casa, la Federación Rusa. Por lo tanto, este es el arma principal con lo que los iraníes cuentan. La capacidad que tienen para, con las relativamente pocas armas que tienen, afectar a la economía mundial, afectar al precio del petróleo, afectar la balanza comercial y sobre todo generar una corrida de precios en casi todo el mundo, en especial en Europa y Estados Unidos, que más tarde o más temprano van a ejercer presión sobre el gobierno norteamericano. El presidente Trump, no nos olvidemos, está en un año de elecciones, y en un año de elecciones no fácil porque el Partido Republicano cuenta con una baja en su popularidad, el propio presidente cuenta con una baja en su popularidad. Antes de empezar la guerra ya había sufrido algunos golpes, algunos reveses eleccionarios en distintos estados, y la guerra no es popular en los Estados Unidos y no han conseguido hacerla popular en los Estados Unidos, inclusive dentro de su propio partido. Por lo tanto, estas cuestiones que tienen que ver con la economía, con el aumento de precios y demás, van a jugar un papel importante y sus opositores internos y externos se van a encargar de que juegue un papel muy importante a la hora de definir algo que al presidente le importa mucho, que es la mayoría en la Cámara de Representantes. Claro. Por eso, digamos que el arma, su mejor arma, lo ha señalado usted, esto de presionar sobre los precios del petróleo puede incidir de alguna manera para que las acciones de los Estados Unidos sean quizás más rápidas en las próximas horas para tratar de buscar una solución más pronta. Yo también creo que esto va a intensificarse. Yo creo que la posibilidad de la cual están hablando Trump y en no menor medida o en mayor medida Netanyahu de una prolongación de la guerra más allá de lo previsto, creo que es algo que despierta muchísima resistencia y que el presidente Trump va a tratar de evitarlo. Y no nos olvidemos que él tiene la potestad para hacerlo. Otra vez vuelvo a repetir, a diferencia de Israel, que percibe la guerra contra Irán como una cuestión existencial de vida o muerte, que no puede renunciar a esta guerra en términos ni militares ni de su propia seguridad a largo plazo. En el caso de Estados Unidos es distinto, y aquí sí puede haber una divergencia entre estos dos aliados, ¿sí? Estados Unidos puede negociar, como de hecho ya lo ha hecho, con un régimen de los ayatolás debilitado, ayornado, que esté dispuesto a hacer algunas concesiones. Y como yo ya lo he dicho en varias oportunidades, para mantenerse en el poder, este régimen va a estar dispuesto a hacer muchísimas concesiones, más de las que nos podemos imaginar a simple vista. El objetivo de ellos es devolver a la administración norteamericana a una mesa de negociaciones. Aunque Irán ha dicho claramente, señor Shuar, que rendirse no es una opción que ellos puedan contemplar. Es verdad, pero nosotros también sabemos que en la política internacional hay situaciones que no se terminan de definir ni para un lado ni para el otro. Lo vimos, por ejemplo, en la guerra reciente entre Israel y Hamás, donde en determinado momento el presidente Trump determinó que la guerra debía terminarse y que había terminado con un determinado resultado. En el terreno ese resultado todavía no se ve,
pero bastó con que fuera anunciado, ¿sí? De una forma así performativa, que se anuncia de que algo sucedió para que la mayoría de los actores lo acepten como un hecho. Por lo tanto, es muy probable que al final de esta contienda lo que se vea sea algo similar, algo que el presidente Trump pueda anotar como un éxito, como un logro, que el régimen iraní pueda anotar como un logro, es decir, su propia supervivencia, y que inclusive Israel pueda describir como un logro en términos militares de haber destruido el aparato misilístico, de haber retrasado por otros 10 años el programa nuclear, y de haber logrado un debilitamiento de los proxies, como ya está sucediendo, por ejemplo, en el caso de Hezbollah en el Líbano, que está siendo bombardeado la propia República del Líbano, de alguna manera como represalia por los ataques de Hezbollah. O sea, cada uno de los actores va a poder encontrar una excusa lo suficientemente válida como para decir que ha logrado sus objetivos finales en una contienda muy difícil. Inclusive los países europeos van a poder decir que mediaron y que consiguieron parar la guerra. Es Joel Schwar, es sociólogo, historiador, docente experto en relaciones internacionales y política y nos atiende desde Israel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti y un saludo muy grande para toda la audiencia que nos ve, nos escucha y seguiremos contando desde aquí. Seguro que sí.